Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y la palabra es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien. El capítulo anterior lo estuvieron viendo, el capítulo 2 lo estuvieron viendo la semana pasada. Y ese capítulo es bien específico, hablando acerca de la venida del Señor. Y tiene dos escenas, el capítulo 2. Tiene la primera que es la venida de Cristo por la iglesia, para encontrarnos con Él en las nubes. Y tiene también la venida de Él para venir a poner orden en la tierra, ¿verdad? Para venir a ajustar cuentas con los que se queden. Entonces, la iglesia tenemos una visión, tenemos un llamado. Y con respecto a esa visión y a ese llamado debemos de prepararnos. Y la iglesia debemos de prepararnos para irnos con Cristo. El día que moramos, que estemos tranquilos de irnos de esta vida, tranquilos creyendo que el que nos va a recibir es Cristo, ¿verdad? Pero si estamos vivos para cuando suene la final trompeta, con mayor razón debemos de prepararnos, ¿verdad? Entonces, porque la final trompeta no sabemos en qué momento va a sonar. En cambio, cuando uno se va a morir casi siempre sabe, o por lo menos cuando se le para el corazón a una persona, algo siente y hay segundos para que
se ponga a cuentas con el Señor. Entonces, la iglesia debemos de vivir preparándonos en esa vida espiritual en la que vivimos para irnos con Cristo Jesús. Yo le decía a alguien, platicaba con alguien esta tarde, hablábamos de un tema bien delicado, y yo le comentaba a esta persona y yo le decía que el mismo Cristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando regresaron bien contentos y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y fíjense que Cristo no los alabó por eso. Y ese es algo que debemos de aprender nosotros a saber juzgar las cosas, darles una respuesta correcta. Porque Cristo, en lugar de decirles, wow, están haciéndolo bien, ustedes son los que yo necesitaba. No, pareciera que la respuesta que les da Cristo es desalentadora, mas no lo es. Y Cristo les dice, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, nosotros podemos evangelizar, podemos hacer campañas, vigilias, ayunos, eventos especiales. No nos podemos perder tal vez ningún culto, todo eso. Por sobre todo eso, nosotros debemos de vivir cuidando nuestra salvación. Nuestra salvación. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia es evangelizar. Y aquí lo dice. Aquí lo acabamos de leer. Es evangelizar y cuidar nuestra salvación. Cuidar nuestra salvación. Uno puede estar evangelizando, haciendo una campaña tremenda. Uno puede estar haciendo un evento grande, bonito, para que la iglesia sea vista por los vecinos y ganar almas. Pero ¿qué tal si lo estamos haciendo enojados a la fuerza o peleados con la familia, con todo el mundo? No tiene sentido. Ante todo, uno debe de vivir en paz con Dios y con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve estar haciendo grandes actividades o grandes cosas para el Señor si no estoy de acuerdo yo con mis hermanos? Aquí lo dice. Aquí lo acabamos de leer. Es bien delicado. Esta epístola habla acerca de la venida del Señor Jesús y de nuestra preparación para irnos con Él. El evangelismo es crucial para nosotros, pero hacerlo en paz. De nada sirve, bueno, Pablo habla bien claro, ¿verdad? Que no hagamos nada por contienda. Porque haciendo algo por contienda o por compromiso, mire, debemos de aprender a no hacer las cosas por compromiso. De nada sirve. Debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? Nosotros haciendo la obra del Señor que nos ha encargado. Haciendo todo de corazón contento, alegre. No a la fuerza, no por compromiso, porque Dios ama al dador alegre. Todo hemos de hacerlo con alegría, con gozo. Entonces, algo que es bien crucial para nosotros es el evangelismo. Dos cosas bien importantes. Tener claro el evangelismo y de hacerlo contentos, en paz. O sea, hacer el evangelismo y saberlo hacer con un corazón dispuesto, ¿verdad? Porque eso, de esa manera nosotros estamos cuidando nuestra salvación y nos preparamos para que cuando Cristo suene la final trompeta, nosotros escuchemos esa voz y nos vayamos con Él.
Porque nosotros no somos llamados para andar peleando en contiendas, en desacuerdo con nadie, haciendo eventos y molestos con todo mundo, haciendo eventos y en desacuerdo con los mismos colaboradores. No. Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo, que ayuden a Evodia y a Sintique, dos mujeres que habían combatido con él en el Evangelio. Y él dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, porque hace referencia a eso, para que un desacuerdo tan sencillo que había entre ellas no fuera a permitir que sus nombres fueran borrados del libro de la vida. Entonces, nada se debe de hacer por contienda, y de eso depende nuestra salvación. De eso depende que la cuidemos y que nos vayamos con Cristo. De eso depende, saberlo hacer bien. Entonces, lo que ahora vamos a ver en este capítulo es lo que, o por lo menos es algo de lo que debemos de cuidar, de hacerlo bien, para que nos preparemos. Aquí hay algunas cosas, yo encontré aquí, cada vez que uno lee la Biblia o se prepara con algo distinto, no deja de sorprenderse uno, ¿verdad? Porque para empezar, el Evangelio debe de fluir. El Evangelio debe de fluir, y es lo que Pablo empieza diciéndolo aquí en los primeros versos. Del 1 al 5, Pablo habla y pide oración. Cuando Pablo pide oración para que la palabra fluya, así como fluyó en los tesalonicenses, no queda solamente ahí de que él pidió oración por él mismo. No, esto es para el día de hoy también para nosotros. Esto es para nosotros, para que oremos los unos por los otros, por el Evangelio, por el evangelismo. De que lo hagamos y que Dios quite todo obstáculo. Que Dios quite todo obstáculo para hacer el evangelismo. Entonces, no podemos estar orando que el Señor quite los obstáculos para ir a evangelizar, y no vamos a evangelizar. Vamos a orar que el Señor quite los obstáculos, pero nos vamos a ver en el terreno del evangelismo haciéndolo, ¿verdad? Entonces, y eso no es solamente para los días de Pablo, porque la iglesia no existió solamente en los días de Pablo, eso es para nosotros ahora también. Entonces, vemos aquí que Pablo pide oración. Eso significa que debemos de estar orando siempre para que el evangelio, miren, ustedes tienen que orar. El mundo es evangelizado con Juan 3:16, un ejemplo. El mundo es evangelizado con Juan 3:16, ¿verdad? Pero nosotros somos evangelizados aquí en la congregación con toda la Biblia. Fíjense que para evangelizar allá afuera son contaditas las citas bíblicas. Pero para que Dios nos evangelice a nosotros en el crecimiento espiritual que debemos de tener cada día, toda la Biblia para nosotros. Todo para nosotros. Ok, nosotros aquí en la congregación somos evangelizados para consolidarnos en Cristo Jesús cada día, para que crezcamos en Cristo Jesús cada día. Entonces, nosotros también tenemos que orar, que cuando vengamos la palabra haga esa formación espiritual que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que la entendamos, que la comprendamos y que nos alegremos y que la llevemos a la práctica. Entonces, dice Pablo en los primeros versos, dice lo que ustedes ya leyeron, ¿verdad? Porque no quiero hablar mucho. Pero dice el verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Mire, yo no sé si ustedes han leído esto, si lo han encontrado leyendo, pero dice,
Cuando habla de hombres perversos y malos, dice Pablo en el verso 2 al final, porque no es de todos la fe. Uh-huh. Es que miren, es que no quisiera tocar eso, no quisiera que no, bueno, yo creo que es importante, ¿va? No importa que nos quedemos ahí. Total, ya les expliqué yo a ustedes de que debemos, lo que dice Pablo aquí en el capítulo 3 es para que nos preparemos para que suene la final trompeta. Y básico es el evangelismo y hacerlo en paz. Pero les voy a explicar algo. Yo esto no es la primera vez que lo veo en la Biblia. Yo en esto ya he meditado mucho. Ahora lo volví a ver y me impactó. Pero hay un misterio y ustedes saben que la Biblia habla de la contaminación, ¿verdad? Es bien delicado. Por eso que la Biblia dice que el pueblo de Dios no se puede unir en yugo desigual, porque hay una contaminación y no sabemos lo que hay en los demás. Una cosa es bien cierta en nosotros ya redimidos, que ya fuimos santificados. Fallamos, sí, fallamos. Siempre vamos a fallar, de alguna u otra manera. Obviamente tenemos que tener cuidado de no caer en pecado de muerte. Pero los cruces de relaciones es bien delicado. Y ahí es donde viene gente que no es para todos. La fe no es para todos. No es que Dios los deseche porque todos hemos sido predestinados. El asunto es de que, por ejemplo, desde tiempos bien antiguos, ¿verdad? La Biblia habla, y sobre todo el libro de Enoc, que no lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Habla de los hijos de los hombres, ¿verdad? Y todo eso ha venido con una mezcla. El hombre siempre, fíjense bien, el ser humano siempre ha tratado de mezclarse. Siempre. Samaria era rechazada por eso, por los judíos. Los samaritanos eran desechados por los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Ajá. La vienen ahí en... Correcto. Pues es que Samaria queda totalmente desolada, se puede decir. Entonces, los reinos que conquistaron todo eso se llevaron cautivo a toda la gente. Exacto, entonces queda la ciudad desolada. Entonces, estos reinos trajeron gente de ellos y trajeron un sacerdote judío porque querían que se aplacara el asunto, porque los animales feroces se comían a la gente, pero porque Dios no estaba permitiendo que la habitaran. Entonces, la mezcla siempre ha estado en los deseos del hombre. Yo les decía hace poco que dice la Biblia que los deseos son engañosos. Pablo le dice a los Efesios que los deseos del hombre son engañosos. Y los deseos de nosotros siempre son estarnos mezclando con cosas. El hombre por naturaleza siempre se ha estado queriendo mezclar con otras razas, siempre. Entonces, y ahí surge una mezcla de culturas, de práctica, de todo, y todo eso viene a resultar
en problemas serios. Entonces, así hay gente que ha venido siendo resultado de mezcla de cosas, de prácticas bien malas. Y yo no sé si ustedes han conocido, pero hay gente que le gusta practicar cosas bien, bien feas sexualmente. ¿Y qué son esas mezclas? Son animales. ¿Cómo se le llama a la gente que le gusta estar haciendo sexo entre varias personas al mismo tiempo? Yo el otro día me quise acordar y no me pude acordar ese nombre. Una vez alguien me dijo a mí, platicándome de su vida, ¿no? Ya hace años. Me comentó eso y me dijo el nombre de esas personas. Y la verdad que está feo, pues. Está feo. Entonces ahí, ¿qué es lo que surgen? Unos demonios horribles. Y esos demonios vienen a evitar que esa persona un día tenga fe por las cosas que hacen. Y eso viene desde el principio, de que el hombre existe. Y de ahí es donde viene gente. Por eso que y la Biblia aquí lo dice, aquí en este capítulo lo dice Pablo. Creo que aquí lo acabamos de leer. De que nos alegremos de que tenemos salvación. Por uno cuando ya está en Cristo Jesús, debería de tener este conocimiento del valor de tener ya la salvación. Porque hay gente que por más que le prediquemos, no es para que tenga fe. Le llega la palabra para que un día nos diga no se le predicó, pero que no quiere nada. Por eso es que cuando no se debe de contender con nadie cuando se le evangeliza que no quiere recibir la palabra. No se debe. Entonces, de por ahí viene esa gente para la cual dice Pablo que no es para todos la fe. Hay gente que habla, pero tan feo. La gente que cree en el karma, esa gente habla con un vacío de Dios totalmente. Y le están hablando que creen en Dios. Dios castiga, por eso existe el karma, dicen. Y hay gente que no cree nada en Dios, que hablan palabras totalmente sin sentido, sin deseo de escucharlas, porque es gente que traen algo del pasado o a veces a través de sus padres. Por eso es que, y esto puede pasar en una misma familia, pueden haber creyentes y no creyentes. En una misma familia se puede estar batallando. Y ya que tenemos la salvación, cuidemos ese límite. Cuidémoslo, démosle gracias a Dios. Cuando estemos en el cielo, Él nos va a revelar lo demás. Ahorita, si no entendemos algunas cosas, por lo menos seamos agradecidos con la salvación que ya tenemos nosotros y hablarla en nuestra casa. ¿Por qué Dios le dice a Israel: enseñarás a tu hijo en la casa, en la salida, andando en el camino, en la entrada, en la salida, durante todo el día? ¿Por qué? El Evangelio, la ley de Moisés, se convierte para Israel en una escuela. El Evangelio es una escuela teórica y práctica. Y esto es teoría. Debemos de llevarlo allá afuera, a la práctica, a nuestra vivencia. Entonces, el Evangelio en Cristo Jesús es una escuela para aprender, porque Dios le dice a Israel desde el principio que se eduquen para que enseñen a sus hijos. Los que tenemos una familia redimida con hijos menores de edad, es garantía que sean salvos todos. Ajá. Y de ahí formarlos. Les voy a hacer yo unas preguntas. Rápido, avancemos.
Al sacerdote Elí se le reclama que no exhortó a sus hijos. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué edad tenían ellos? Eso quería escuchar. Adultos casados. Adultos casados. Y sin embargo, ¿qué es lo que se le reprocha al sacerdote Elí con respecto al pecado de los hijos? Y eran casados. Pero no las decía con autoridad. Sin autoridad. Sin autoridad. Entonces, ¿por qué les traigo esto a reducir? Porque uno, según como el hijo crece, así le va hablando. Está casado, así se le debe de hablar como a casado, pero siempre exhortarle a que se incline a Dios y que deseche el mundo. O sea que un padre siempre tiene cierto límite, cierto margen de autoridad sobre el hijo. Y el hijo siempre tiene cierto margen de respeto, de honra al padre, aunque esté casado. Aunque esté casado. Y como estas cosas no se observan, es por eso que en la iglesia hay muchos problemas. Muchísimos problemas. Cuando uno viene ya grande, con todos los hijos grandes al evangelio, tiene que entrarle con fe, a creerle a Dios y a evangelizarlos a todos. Pero con ganas, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Y Dios va a determinar el resultado. Entonces, esto es bien delicado. Entonces, por eso es que nosotros debemos de disfrutar la salvación en Cristo Jesús, cuidarla, porque no es para todos. No es para todos. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, dice que porque no es de todos la fe. Porque hay gente que jamás, yo creo, por los mismos antecedentes que tienen desde sus antepasados, se oponen al evangelio. Siempre. Y esa es la gente a la que yo les he dicho a ustedes que son los enemigos por los que no se pueden orar. Pablo, fíjense lo que Pablo está diciendo acá, que estos estorban. Y en otro, de Alejandro creo que se llama el carcelero, que le era molesto cuando Pablo estaba preso. Correcto. Y Pablo les escribe que todos lo han abandonado, sus colaboradores, y que cuando se presentó en la corte a ser juzgado, nadie estuvo a favor de él, sino que él solo se defendió, y que este fulano le era de oposición. Entonces dice Pablo, el Señor le pague conforme a sus obras. Y de los que lo dejaron a él, que son sus hermanos en Cristo, de sus colaboradores, dice, al fulano y al sutano y al mengano, que Dios no les tome en cuenta lo que se hayan equivocado. Fíjense la oración que es diferente. Y puede ser que esos que lo dejaron, que eran hermanos, por miedo pudo haberse destruyeron. Ajá, sí, no, claro. Mas sin embargo, no estuvo bien que lo abandonaran, pues porque es que uno no debe de acobardarse en el evangelio. Hay que tener firmeza, fe y trabajar en tener fe de que Dios está con uno. Entonces, por estos así no se debe de orar que el Señor tenga misericordia de ellos, no. Con todo, conforme a sus obras. Entonces, pero dice... Vamos a ver un poquito aquí estos versos. Aquí encuentro yo algo bien interesante como lo del verso 2, que dice que no es para todos la fe. Dice, voy a empezar en el verso 6, y en el verso 6 dice,
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto es bien interesante también. Nosotros a veces andamos detrás de la gente que no debemos, ¿verdad? Está hablando de los hermanos. Hay gente que anda desordenadamente. ¿Qué significa desordenadamente? Desordenadamente quiere decir, aquí por lo que está diciendo Pablo, es que no andan conforme al Evangelio. Por ejemplo, debemos de vivir todos como hermanos en Cristo Jesús, debemos de vivir siempre en armonía. El que no anda en armonía es un desorden. Y no está en el mismo espíritu, no está en la misma sintonía como debemos de andar todos. Y eso es bien delicado, aunque no se le ponga la debida atención. Entonces, aquí Pablo está diciendo, siempre con respecto a la preparación para la venida del Señor Jesucristo, cuidando nuestra salvación, dice Pablo que tengamos cuidado de los hermanos que andan desordenadamente. Y dice que os apartéis. O sea, uno debe de apartarse de la gente que, mire, por ejemplo, la gente que murmura. Es que miren, es que hay muchas cosas que debemos de aprender. Muchísimo, muchísimo. Y es que la gente que murmura, ahora hablábamos de un caso que pasó en otra iglesia. Hablaba yo con alguien. Las cosas que andan haciendo la gente que se han ido. Unas cosas horribles que andan haciendo. Jalando gente y posteando fotos y burlándose de X congregación, olvidándose que es el cuerpo de Cristo y que ellos andan en un gran desorden y que tarde o temprano les va a venir juicio. Y de gente así uno debe de apartarse. De la gente que se va de la iglesia, de las iglesias, enojados, criticando, murmurando, con lo que sea, uno debe de apartarse de esa gente. Uno debe de buscar a la gente que por alguna lucha, dificultad, problema en la vida se ha ausentado y no ha dicho nada. A esa gente se busca, se apoya, se consolida, pero a un rebelde no se debe uno de acercar y la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué? Porque puede estar uno en peligro porque el chisme es más sabroso que la verdad. Entonces, Pablo mira como necesario e importante apartarse de las personas que nos pueden distraer del Evangelio. Entonces, es importante alejarnos de personas así. Verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Bien, vean, voy hasta el verso 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Entonces, ¿qué quiere decir aquí en estos versos Pablo? Uno, y yo esto se lo he dicho mucho a ustedes, ¿no? Uno debe de aprender a conocer el testimonio de cada creyente. Por esa razón es que nos congregamos a donde cada quien pertenecemos. Es para conocernos. Es para aprender a imitarnos en todo lo bueno los unos con los otros. Entonces, y uno debe de saber cómo es cada hermano en la congregación. Uno debe de saber a quién se puede acercar a hacerle un comentario. Uno debe de saber cuando un chismoso en la iglesia es chismoso y que le trae a uno un chisme, y uno debe de cerrar eso, pero no, en la mayoría de cristianos no sabemos hacer eso. No sabemos aplacar a un chismoso. Entonces, el testimonio es bien importante conocerlo. Bien importante conocer quién es cada quien. Y aquí Pablo está diciendo que él hizo todo lo que hizo, no porque no tuviera derecho, sino que porque quería darles un ejemplo de cómo debe ser el Evangelio.
Entonces, él se está poniendo como ejemplo para ellos, para que hagan lo que él hizo. Entonces, nosotros debemos de conocer el testimonio de los demás. ¿Quién es cada cristiano? ¿Quién es cada hermano en la congregación? ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo llevarnos con esa persona. ¿Por qué? Diga. Estaba leyendo, disculpe que me regrese con respecto a que nos apartemos de todos los hermanos, del hermano pues que estábamos, ¿verdad? Dice un comentario que el propósito de alejarse de estos desobedientes no era precisamente un castigo, sino más bien simplemente negarle a estos desobedientes la ayuda y el consuelo de la comunión del cuerpo de Cristo. Es que Hasta que se arrepientan, los ponían fuera de la iglesia y dentro del dominio de Satanás, que es el mundo, con la esperanza de que extrañasen tanto la comunión de la iglesia que se arrepentiría de su vida. miren, yo les voy a decir algo. Qué bueno que usted me retrocedió un poquito. La iglesia tiene cierto margen dentro de la doctrina, el área de la disciplina. Y esto es parte de la disciplina, como lo explicó la hermana Carmen. Y la mayoría de gente no acepta disciplina. No acepta disciplina. Y algunos antes de que se les dé se van y enojados. No aceptan. Y cuando una persona se va así, es más grave el asunto. La disciplina en las iglesias, les voy a explicar a ustedes ahorita. La disciplina en las iglesias consiste en esto, en que la persona reconozca que se equivocó y que se le da un tiempo para que sea restaurada. La disciplina es para que la persona sea restaurada. Se le quitan todos los privilegios y la persona se debe de sentar en las sillas de enfrente, las primeras sillas de enfrente, y no debe de faltar a un solo culto. Esa es la disciplina. Para que aprenda y sea restaurado y con esa actitud demuestra que está dolido por lo que hizo. Pero Pablo aquí no está hablando de una disciplina de esa, él está hablando del rebelde descarado, porque por ejemplo en Corintios también dice, aquellos que llamándose hermanos que hagan tal y tal y tal, con estos ni comáis. No, es que, exacto. Y el que habla de disciplina es alguien que cometió un error, lo reconoce o se le encuentra en el error y ahí se le pone disciplina. Aquí Pablo está refiriéndose a aquel que es descarado. Cada caso es diferente, pero entra entre las disciplinas, porque algo se les hace, algo se les hace, y es para que, por ejemplo, con los que dice Pablo que no hay que sentarse ni a comer con ellos, ¿verdad? Al no sentarnos, es disciplinarlos de algún modo, que entiendan de que me están alejando porque estoy mal. Sí, pero esos son descarados como el que menciona aquí. Cuando se habla de disciplina, es alguien que por lo menos, bueno, se supone, ¿no? Si tuvo contacto con el pastor y se descubrió su pecado o lo reconoció como haya sido, y todavía está dentro del, sin que se vaya pues, Ajá, todavía es una categoría menos dura, pienso yo. ajá. Ya que se vaya y todo eso, pues ya, y esa es otra onda, ¿verdad? Es un tipo de disciplina y cada una es distinta según el estilo de vida de las personas, pero entra siempre entre las disciplinas. Obviamente es una disciplina un poquito más distinta porque cuando un creyente, es que la disciplina de la que yo les estaba hablando, de que se sientan enfrente, es para un creyente que no se dio cuenta y cometió un error, pues le llegó la tentación y que lo manifiesta y que está dispuesto a una restauración. ¿Y será la misma disciplina para que alguien que ya lo hizo como un estilo de vida? Ese es el pecado de muerte. O sea, alguien que aunque sabe que está mal, pero cae en la tentación una y Es que la disciplina es una sola vez, pues. Pero repetir usted dice repetir la misma acción, es que repetir la misma acción es lo que la Biblia llama el pecado de muerte, es repetir lo mismo, es un estilo de vida. Eso quiere decir, bueno, yo no he nacido de nuevo, ni quiero nacer de nuevo.
Ese es el pecado de muerte, la repetición. La repetición es la práctica. Ese es el pecado de muerte. Todo lo que se está practicando y que uno no lo quiere dejar. Pero es que en la disciplina es amplia, son muchas cosas. Entonces, la disciplina es para que la persona sea restaurada, sea incorporada y que aprenda la lección. No es para humillarlo, aunque es humillado, pero para ser restaurado. O sea, una humillación buena, pues. Ajá. Entonces, pero el 90% de las personas que les da disciplina no lo aguantan. Patitas, ¿para qué te quiero? Y vámonos más rápido que inmediatamente. Entonces, esto que está hablando aquí Pablo, pues es parte de eso. No comer con algunos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, dice... Pablo aquí se está poniendo entonces como ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver entonces les decía yo, ¿verdad? Que el testimonio es bien importante, saber quién es cada cristiano y tratar con todos, pero saber tener límite, ¿verdad? Saber ver que hay un creyente que todavía no ha salido del chisme y hay que tener cuidado, no hay que escucharlo. Veamos el verso 10 y 12. Dice... Porque también cuando estábamos con vosotros os dábamos, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bien, dice el verso 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bien, entonces, hablando de lo espiritual, aunque lo material tiene que ver, ¿no? Porque se hacen cosas materiales también dentro de la iglesia. Pero bien, trasladando esto a lo meramente espiritual, cuando nosotros trabajamos espiritualmente para tener fe, comemos de esa fe. Esa fe nos ayuda. Y aunque debemos de trabajar en lo secular para darle algo a Dios, ayudarle a los demás y para nosotros mismos, pero trasladando eso a lo espiritual, debemos de trabajar por lo espiritual. Hay que abrir la Biblia. Hay que leer para que tengamos fe. Hay que orar y pedir entendimiento para tener fe. Porque esa fe nos va a dar de comer espiritualmente y físicamente. Físicamente también. Entonces, todo esto es un estilo de vida para que nosotros vivamos cuidando nuestra salvación, para que cuando suene la final trompeta. Dice verso 13 al 15. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Fíjense, esta parte, el verso 13, es para los que están esforzándose. Para los que se están esforzando. Dios da una palabra para todos. Y les dice a los que se están esforzando: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Miren, esto también es parte de disciplina. Todo esto es parte de disciplina, pero ya es un poquito más liviana, ¿no? Ya es en cosas de actitudes de nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, es para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo. Oigan, qué importante es esto. Por eso que hay mucho que aprender para poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Porque dice: mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Se dan cuenta que algunos dicen que no hay que verlos ni como hermanos y hay que alejarse de ellos, pero hay otros que sí hay que verlos como hermanos?
O sea, es bien amplio el área de enseñanza para nosotros, para despojarnos del viejo hombre, para crecer espiritualmente en Cristo Jesús cada día. Pablo dice a los Corintios que el crecimiento espiritual para nosotros debe de ser cada día. Cada día nosotros debemos de aprender algo. Algo cada día. Entonces, aquí este es otro caso, que algunos no hay que juntarse con ellos, pero tampoco no hay que verlos mal. No hay que verlos como enemigos, sino que hay que amonestarlos como hermanos. Entonces, porque es bien importante esto que realmente todos cuidemos la salvación y que no lo veamos de mala manera, ¿verdad? Entonces, miren, yo a veces me río de las cosas que pasan con algunos cristianos, pero sobre todo con los que se van. Yo últimamente veo eso de mejor manera, ¿verdad? Y a veces yo me río y digo yo, esto está fatal, ¿verdad? O sea, porque a veces uno tratando de verles así como hermanos y ellos viéndolo a uno como enemigo. Mire, es que me han dicho unas cosas hace poco. Me han dicho unas cosas, qué ignorancia. ¿Ustedes quién creen que es mejor? ¿Ustedes qué creen que es mejor? ¿Dormir en una cama con un colchonote así, grueso, ortopédico? ¿O dormir en una cama de madera, así, flat, plana? ¿Qué creen ustedes que sería mejor? Y si una persona molesta le dice a usted, extraño esa cama de madera, ¿qué cree usted? ¿Qué usted pensaría? ¿Qué pensaría usted de esa persona? Porque a mí me han dicho que extrañan a los impíos. Y digo yo, ¿qué nivel de ignorancia tan grande? Pero lo dicen porque están descontentos con el Evangelio, con la práctica del Evangelio, ¿verdad? Entonces eso es lo delicado. Y qué bien que se los tomen en cuenta, porque no, es que el sacrificio de Cristo no se puede menospreciar, hombre. La sangre de Cristo no se puede tomar por inmunda. Entonces, Pablo está terminando este capítulo y esta epístola con un saludo. Y en el saludo dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Fíjese bien, les dé paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El saludo es bien importante. El saludo puede animar a cualquiera. El saludo puede levantar el ánimo a cualquiera, puede sanarlo, puede animarlo. El saludo debe de ser muy, muy correcto también. Cuando Pablo habla de gracia y de paz, está hablando de dos idiomas, de hebreo y de griego, que ambos quieren decir lo mismo, paz. Y cuando se desea la paz significa vida y salud de parte de Dios. La paz de Dios a nosotros nos hace felices, nos sana, nos fortalece, y el hebreo, el judío, manejan bien todos esos significados. O sea que el judío, una palabra la escudriña para darle la interpretación a la manera de Dios. Cuando ellos en el saludo dicen shalom, se están diciendo la paz de Dios sea contigo. Y al desearle la paz, le están deseando que tengan vida en todo sentido.
que tengan salud. Entonces, uno no puede decir, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pues ahí ando, más o menos. No. Estaba peor ayer, pero ahí la llevo. No. Y cuando se vas a visitar a un enfermo, con más cuidado todavía. Con más cuidado. Porque paz y gracia significan vida y salud en Cristo Jesús para la persona. Entonces, el saludo de Pablo tenía esa distinción, que es un saludo fortalecedor, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender, ¿verdad?, de todo esto, que tiene que ver con que cuidemos nuestra salvación y con que amemos esa salvación que no es para todos. No es para todos. Hay gente que no la quiere. No la quiere y no le va a llegar nunca. Entonces, nosotros que la tenemos, cuidémosla. Pongámonos de pie.